La invasión de Rusia a Ucrania está cambiando radicalmente el orden internacional que nació después del final de la Guerra Fría. La enorme ayuda militar y financiera de Estados Unidos y sus aliados a Kiev y el apoyo a veces tácito y otras veces más explícito de China, Irán y otras potencias emergentes a Moscú convirtieron este conflicto en un asunto global. En este escenario, América Latina se debate entre mantener una supuesta neutralidad cada vez más difícil de defender o elegir un bando con todos los costos y beneficios que esto implica. Soy Sandra Borda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Unboxing, una serie de análisis y opinión producida por Democracia Abierta. Saquemos de la caja América Latina y el nuevo orden mundial. Con excepción de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, aliados de vieja data del Kremlin, los gobiernos latinoamericanos han rechazado la agresión contra Ucrania, votaron a favor de las resoluciones de las Naciones Unidas que condenan a Rusia por causar la guerra y le han ofrecido a Kiev alguna forma de ayuda humanitaria. Pero más allá de algunas acciones puntuales, la mayoría de ellos ha mantenido una posición neutral, o por lo menos de no intervención en el conflicto. Muchos no han aplicado sanciones económicas contra Rusia y se oponen a enviar armas a Ucrania, pero tampoco quieren brindarle ningún tipo de apoyo a Moscú. Algunos mandatarios, como Lula en Brasil y Petro en Colombia a la cabeza, hablan con ambigüedad sobre la posibilidad de negociar la paz e incluso relativizan la importancia del conflicto. La neutralidad frente a los conflictos internacionales ha sido una tradición de la política exterior de buena parte de América Latina, pero en este caso hay otros motivos adicionales. Por la distancia geográfica, muchos latinoamericanos perciben la agresión contra Ucrania como algo lejano, que no les concierne, y como un asunto que le preocupa únicamente a Estados Unidos y al norte global. Detrás del rechazo a las sanciones contra Rusia o a enviar armamento a Kiev, también está el interés de los gobiernos latinoamericanos, especialmente los gobiernos de izquierda, por mostrar mayor autonomía frente a Estados Unidos y su poder para modelar su política exterior. Lejos de ser el patio trasero de los gringos desde hace décadas, Rusia y en particular China tienen hoy una presencia económica y militar importantísima en la región, mientras que en los países más grandes de América Latina, en especial Brasil, le apuestan a tener un papel más importante en el tablero geopolítico regional y mundial. Esto pone a los gobiernos latinoamericanos en un escenario complicado, en el que deben balancear su relación simultánea con varias potencias globales y conciliarla con sus propios intereses internos. ¿Podrán los países latinoamericanos seguir manteniéndose neutrales en un conflicto en el que está en juego el respeto a la soberanía y el territorio como pilares del orden mundial? En este capítulo y para discutir sobre este tema tenemos con nosotros a Mariano Aguirre. Mariano es periodista y analista de política exterior, experto en conflictos internacionales y acaba de publicar el libro Guerra Fría 2.0, claves para entender la política internacional, con la editorial Italia. Mariano, acabas de publicar un libro, Guerra Fría 2.0, que evoca las dinámicas propias de la Guerra Fría. ¿Qué hay de lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones con Estados Unidos que se parezca a las dinámicas propias y clásicas de la Guerra Fría, y qué hay que uno pueda considerar fundamentalmente distinto? En el caso específico de la guerra de Ucrania, una continuidad fuerte es el rearme. Hay otra, continuidad muy fuerte, es el peligro de una confrontación con armas nucleares. La guerra de Ucrania ha puesto otra vez sobre la mesa, con las amenazas bastante abiertas por parte del presidente Putin de que podría llegar a usarlo, y a esto tenemos que añadirle que hay otro elemento muy fuerte, que es la proliferación nuclear. Quiero decir, estados que no tenían armas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial y que hoy los tienen, y que no son países solo del norte o miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, como es el caso de la India, el caso de Pakistán, Corea del Norte e Israel. Por lo tanto, hoy tenemos un mundo con más países con armas nucleares, y las posibilidades de peligro de guerra nuclear está presente y es diversa también. En ese escenario, el papel de América Latina en la versión 1.0 de la Guerra Fría y ahora en esta versión 2.0 pareciera sustancialmente distinto, ¿no? Porque la versión 1.0 tiene una América Latina casi que completamente alineada con los intereses de Estados Unidos, con muy pocas disidencias y muy pocos
escenarios de alineamiento con la Unión Soviética en la época y hoy parece haber mucho más dudas, ¿no? Efectivamente, el poder hegemónico de Estados Unidos ya no es tan total. Estados Unidos comparte poder con otras potencias, pero con grandes problemas y debilidades y disfunciones internas, y al mismo tiempo no tiene capacidad para controlar particularmente dos regiones con enormes diferencias que antes estaba muy interesado. Uno era Oriente Medio, donde no es que no tenga interés, sino que no tiene ni siquiera la capacidad, yo diría, hasta para entender qué pasa en Oriente Medio en muchos casos. Y la otra es América Latina, en donde su interés actual es un interés muy selectivo. Le interesa México, le interesa Colombia, le interesa Centroamérica por el problema de los inmigrantes, le interesa el Caribe por los paraísos fiscales, el turismo y porque por ahí pasa droga, pasan emigrantes. Y no es que el resto de América Latina, por supuesto Brasil en este momento, no es que no le interese, pero ya no ve a América Latina como un territorio de todo o nada que tiene que controlarla desde la Antártida hasta la frontera con México. Es selectivo y es relativo y en muchos casos no muestra un interés excesivo desde hace ya muchos años. A propósito justamente del caso particular de Brasil, Mariano, hay movimientos en la política exterior brasilera que parecieran estar apuntando como al logro de una posición, obviamente no de neutralidad, pero sí una posición de equilibrio frente a esa tensión entre Estados Unidos y Rusia y China, obviamente. Entonces uno tiene al presidente Lula viajando primero a Washington, pero también tiene al canciller ruso viajando a Brasil, tiene a Lula en Beijing, tiene a Dilma Rousseff de presidente del Banco BRICS. Es un equilibrio a muchas bandas muy cuidadoso. ¿Qué futuro tiene el liderazgo de Brasil en el escenario de esa contienda global? ¿Qué puede lograr? ¿Cuáles son los límites? Y sobre todo, ¿cuán importante puede ser Brasil en el proceso de América Latina de relacionarse y de insertarse en esas nuevas tensiones globales? Básicamente, la política exterior brasileña hay que situarlo en la interpretación que yo comparto de algunos investigadores de que el mundo ya no es un mundo bipolar, sino que es un mundo multipolar con múltiples poderes. Entonces, Brasil, dentro de ese escenario multipolar, es un actor potente por geografía, por demografía, por prestigio, incluso en este momento, así como había perdido mucho el prestigio con el gobierno de Jair Bolsonaro. Y Brasil juega, yo creo, una diplomacia muy hábil. Es una diplomacia, yo creo, pragmática. Es una diplomacia que no está cuestionando el orden liberal internacional. En todo caso, está diciendo que se reforme. Lula, yo no creo que ni Lula, ni su canciller, ni el núcleo pensante de los geopolíticos y estrategas brasileños piensen que ellos van a traer la paz a Ucrania, pero sí consideran que pueden aportar y ser una de las piezas en un complejo tablero en el momento que se empiece a armar una negociación. O sea que yo lo definiría como Brasil tiene una capacidad muy grande de ser una potencia intermedia pragmática, pero creo que también Brasil conoce sus límites, sus problemas internos, y por lo tanto insisto en que creo que es pactar con diferentes socios en diferentes momentos para situarse e ir ganando un espacio político, económico, comercial, tecnológico y por supuesto dentro del continente donde también tendrá sus ambiciones. Será, por ejemplo, competir con Colombia, a ver quién puede co-liderar alguna salida negociada para el caso venezolano. Y finalmente, digamos, yo recuerdo que hacia finales de la Guerra Fría, parte de la queja que tenía todo el mundo es que nadie estuvo en condiciones de predecir justamente cómo se iba a terminar la Guerra Fría, ¿no? Todas las predicciones iban en distintas direcciones, pero ninguna pensó en la implosión de la Unión Soviética como punto de finalización de esa tensión. ¿Se arriesga, Mariano, a decir cómo van a terminar estas tensiones? No, es muy difícil saberlo. Yo creo que entramos en una etapa, si quieres, como analistas de política internacional, muy interesante, en algunos puntos peligrosa, en otros va a ser conflictiva no armada, que va a ser todo el enfrentamiento, especialmente entre China y Estados Unidos, y China, Estados Unidos, la Unión Europea, en una serie de relaciones tensas, bilaterales, a veces triangulares, sobre cuestiones de alta, muy alta tecnología, sobre cuestiones también militares, geopolíticas. Va a haber una diferencia muy fuerte
En la Guerra Fría era un todo o nada. Moscú o Washington controlaban todo o nada, y ahora lo que interesa son determinados países, por ejemplo del sur, que tengan determinados recursos, que estén en sitios claves, y interesa menos controlar políticamente, ideológicamente, incluso controlar mercados. Hoy los mercados están en las nubes, nunca mejor dicho. Por lo tanto, es muy difícil hacer predicciones, pero creo que vamos a una época de fuertes tensiones en donde sí tendremos que ver, tanto en Estados Unidos especialmente, pero también en parte en Europa y por supuesto en China y en Rusia ya lo estamos viendo, si los que hacen política van a apostar más por ir a confrontaciones riesgosas o se van a quedar en el nivel de las fuertes competencias comerciales, tecnológicas, económicas, pero tratando de no pasar un límite en donde se pueda llegar al peligro de guerra. Y creo que esa tensión es la que vamos a vivir durante mucho tiempo hacia adelante. Estados Unidos lleva un buen par de décadas ausente de la región latinoamericana. Ha tenido que prestarle atención desde el 11 de septiembre a la guerra contra el terrorismo y a muchas otras problemáticas internacionales que no pasan por América Latina. Hoy en día es muy probable que esté sufriendo las consecuencias de esa ausencia durante todos estos años, razón por la cual muchos países latinoamericanos están aprovechando para abrir sus espacios de autonomía frente a la potencia y empezar a actuar en formas más independientes, más diversas en el escenario internacional. Eso no necesariamente significa que tienen que olvidar su defensa también histórica del derecho internacional, del principio de la soberanía y la autodeterminación. El camino y el balance que van a tener que mantener es aquel entre no matricularse con una de las potencias en pugna, pero tampoco olvidar la cuestión de los principios y la defensa de la soberanía y la autodeterminación. Eso no solamente es útil para un país como Ucrania, que está siendo objeto de una invasión, sino que en el futuro puede ser útil para defender las causas latinoamericanas también.